Ahí sí. Entonces, como les decía, para que una función definida por una integral, o sea, que el límite de integración sea variable, sea derivable, lo único que tenemos que ver es que la función que se está integrando sea continua. ¿Sí? Entonces, esa es la justificación. ¿Cómo? F de t igual a raíz de 2 más coseno al cubo de t es una función continua. Entonces, de acuerdo al primer teorema fundamental del cálculo, la función g es derivable. ¿Ya? Entonces, esa primera parte, ¿se entiende? ¿Qué es lo que hay que revisar para que una función integral, se llaman estas así, sea derivable? ¿Qué es lo que hay que ver? Lo único que interesa es que la función de adentro sea continua. ¿Sí? Y con eso nosotros garantizamos que es derivable. Ahora, ¿cómo se calcula la derivada? Vamos a hacerlo con color rojo. Si nosotros teníamos esa función, ¿cuál era su derivada? ¿Se acuerdan? Esto era consecuencia directa del teorema. ¿Ya? Eso es. O sea, si nosotros tomamos una función definida por una integral, donde parte en un número, termina en una variable, ¿sí? Al derivarla, lo único que tenemos que hacer es evaluar la función de adentro en la variable, ¿sí? Eso decía el teorema fundamental del cálculo, cuando la función f chica era continua. ¿Sí? Ya, entonces ahora, fíjense que la función g, esta de aquí, tiene esa forma, pero no es exactamente esa forma. O sea, parte en un número, ¿sí? Está bien esa parte. Pero no termina en x, termina en 7x cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer un pequeño arreglo. ¿Cuál va a ser ese arreglo? Definamos otra función, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir esta función nueva que le estoy dando aquí? Fíjense que el límite inferior es el mismo, ¿sí? Es 2. Vamos a encerrarlo con otro color. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, verde. Sí, se nota cuál es la diferencia, ¿no? Lo marqué con verde. La función g, que es con la que estamos trabajando, tiene límite superior 7x cuadrado. La función que definí acá, en vez de 7x cuadrado, tiene solamente x. ¿Sí? ¿Y para qué hacemos eso?
es para poder hacer una compuesta, ¿sí? De hecho, la parte gruesa del ejercicio o la parte más compleja es esto. ¿Ya? G de X es la F, pero evaluada en 7X cuadrado. Si no me creen, hagamos las cuentas. F de 7X cuadrado, ¿qué significa? Significa que donde había una X, yo coloco 7X cuadrado. Veamos, ¿dónde está la X acá? Está ahí, ¿sí? Entonces, si yo hago esta compuesta, efectivamente me da la G original, ¿ya? ¿Y por qué hago eso? Esto ya es pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que se hace esa igualdad? ¿O para qué? ¿Qué ganamos? Para dejarla de forma generalizada esa función. Sí, eso. O sea, que es como para dejarla de esta forma, ¿cierto? En la forma que la necesitamos para poder aplicar el teorema. Porque fíjense ahora, si queremos derivar la G, ¿sí? Si yo quiero derivar esta, es lo mismo que derivar esta de acá, ¿sí? Porque son iguales. Pero, al derivar esta de acá, ¿cómo se deriva? Y aquí es donde se gana algo. ¿Cómo se deriva esto? ¿Cómo se deriva la compuesta? Porque eso es cierto, es f compuesto con 7x al cuadrado. Era f', ¿cierto? Evaluado en lo mismo por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Y ahí el problema ya está listo. ¿Por qué? Porque ahora es cosa de reemplazar solamente. O sea, tenemos las 14x, eso no hay nada que reemplazar, ¿sí? Y ahora f', evaluada en 7x cuadrado, eso es más fácil. ¿Por qué? Aquí está la f, ¿sí? ¿Cuál es f'? Eso es más fácil de ver. Esa f', ¿sí? Porque fíjense en lo que está acá. Si ustedes derivan una integral que va desde un límite fijo a la x, lo único que tienen que hacer es reemplazar la t por x, ¿sí? Ya, y ahora, en nuestro problema, nosotros queremos, acá, la f' evaluada en 7x cuadrado. O sea, esto de acá evaluado en 7x cuadrado. Y esa sería nuestra derivada. Entonces, f' evaluado en 7x cuadrado es eso de ahí. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿cuál es el truco o el ingrediente para hacer este tipo de problemas? Cuando usted no tenga un límite
de integración que sea solamente la x, es porque hay que hacer la regla de la cadena. ¿Sí? En este caso, teníamos 7x², pero en realidad lo que estuviese aquí, que no fuese x, hace que el problema sea un problema con regla de la cadena. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguien no entendió algo en alguna parte? Profe, ¿Sí? me perdí en la parte de donde salió el 14x. O sea, lo Ah, demás ya. lo entendí, pero el 14x ¿Sí? no. Sí, pues es que cuando no. tenemos aquí esta igualdad y la queremos derivar, ¿cierto? La g se deriva. Y cuando nosotros derivamos esto, es la derivada de una compuesta. Porque es f compuesto con 7x². ¿Sí? Sí. Y la derivada de una compuesta era por regla de la cadena. O sea, derivamos la de afuera, evaluar lo mismo, ahí quedó el f', ¿sí? De 7x², y multiplicamos por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de esto. ¿Sí? Ah, ya, La bien, derivada de profe. eso es Ya. 14x. Sí. ¿Ya? Entonces al final, básicamente va a ser eso. Si el límite de aquí no es x, les va a quedar la función evaluada en esto, claro, pero después multiplicado por la derivada de eso. O sea, es la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. ¿Cuál otro? Los siguientes problemas de ese ítem, bueno, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 son más o menos lo mismo. ¿Sí? Solo que dicho de otra forma con otro tipo de funciones. Así que yo optaría por hacer alguno de ellos. No sé, por ejemplo, el 3 es interesante, el 5 es interesante. El 5 podríamos hacer, profe. Entonces, sí, hagamos el 5. Dice, si f es una función derivable, tal que se cumple esta igualdad. Nos piden, Profesor, ¿sí? al parecer no se está compartiendo la pantalla Sí, de no, se donde está estaba, escribiendo. estaba copiando solamente el ejercicio, es que no sé Ah, por qué vale. no me dejó esta vez pasar el PDF directo a la tablet, ahora lo cambio. Ah, vale. Ya, eso es lo que tenemos en el 5, ¿cierto? Era integral de 0 a x de f de t igual a f de t al cuadrado, y nos piden encontrar la función. Ya, este ejercicio, ¿en qué ítem está? Está en el ítem de teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Entonces, sí o sí tenemos que derivar, ¿ya? Entonces, derivamos la igualdad. Derivamos la igualdad. Si derivamos la igualdad, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la derivada de eso? ¿Qué habíamos dicho? F de t. F de x.
de X. ¿Sí? O sea, sí, pues claro, es la función de adentro, pero acuérdense, tiene que ser evaluado en la variable de los límites. Y entonces nos queda f de x, ¿cierto? A un lado. ¿Y qué nos queda al otro lado? Y aquí es donde vamos a usar lo mismo que dijimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo se derivan los cuadrados? ¿Cómo se deriva eso, por ejemplo? Este pasa multiplicando, ¿cierto? Y le restamos 1 al exponente. Entonces acá hacemos lo mismo. El 2 pasa multiplicando y le restamos 1 al exponente. 2 f de t. Pero ahora viene la diferencia. ¿Qué nos faltaría? Si ustedes tuviesen esa función, cuando derivan, ¿qué es lo que hacen? El 2 pasa multiplicando, está bien, le restamos 1 al exponente, pero ¿qué hacemos después? Se multiplica por Derivamos la lo de derivada de adentro. adentro. Exacto, multiplicado, y eso se llamaba regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es la derivada de lo de adentro? Ah, y aquí, perdón, tuve un error de tipeo, recién me lo acabo de notar, después lo arreglo. Esto no es f de t, es f de x. ¿Ya? Después arreglo el PDF. Si total, de todas formas tengo que poner los ejercicios de impropio, así que ahí aprovecho de modificarlo. Ya. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo despejamos f? ¿Se puede o no? Podríamos hacer eso, ¿cierto? Está en ambos lados, siempre y cuando la función no sea nula. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Cancelé. Ya, y llegamos a eso que marqué en el recuadro. ¿Cómo se encuentra f? Si f' es igual a un medio. Integramos. Integramos, ¿sí? Entonces, integrando, nos queda que la f de x es la integral de un medio. O sea, ¿cuánto es la integral ahí? Eso, ¿cierto? La integral de un medio es agregarle una x, nos queda aquí en medio, y agregamos la constante de integración. Y ya como para finalizar el problema, ¿se puede determinar C o no? ¿Habrá algún truco o alguna cosa que podamos hacer al respecto? ¿O queda así? ¿Qué creen ustedes?
A quien conteste bien le doy 2 décimas de certamen. ¿Podemos determinar C, sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? Ya. Se ¿Profe? fue. ¿Sí? Y lo reemplazamos en la fórmula que escribió. Porque ese x dividido en 2 más c es f de x. Y si lo reemplaza en eso de ¿Acá dice arriba, esto? ¿sí? Sí, podría ser. Podría ser. En realidad nunca lo había pensado así. Ya, queda de ejercicio intentarlo de esa forma, pero hay una más corta. ¿Quién fue que habló? Yo, profe, José José Eduardo. Luengo. Ya, Sí. sí, no, creo que funciona igual, así que... Solo queda un poco más largo. ¿Ya? Sí, tienes razón. Puede ser tomar esto, reemplazarlo acá y hacer igualdad de funciones. ¿Sí? Está súper. Ya, pero hay otra forma. Más fácil todavía. Entonces la respuesta es sí, se puede determinarse. ¿Cómo? Evaluamos en x igual a 0. ¿Y por qué? ¿Por qué en 0? Ahí lo marqué. Porque si, 0 es el límite inferior de integración. ¿Y qué pasa si evaluamos en x igual a 0, la igualdad de arriba? ¿Cuánto nos queda la integral de 0 hasta 0? ¿Cuánto era eso? Estaba en las propiedades de la integral, una de las primeras que vimos. Eso nos queda, ¿cierto? Al hacer x igual a 0. Y esto de aquí es 0. ¿Sí? Una integral de un número hasta el mismo número era siempre 0. Entonces nos queda f de 0 al cuadrado es igual a 0. O sea que f de 0 es 0. ¿Y de qué nos sirve esa condición? ¿Sirve de algo? Sí, porque tenemos el f de x. Exacto, ¿cierto? Tomamos esta función, la evaluamos en 0 y nos da c. Y eso tiene que ser 0. ¿Sí? Y ahí está listo. Entonces f de 0, nosotros sabemos ya por lo que encontramos aquí, va a ser 0 medios más c. O sea, simplemente c. Y de acuerdo a la condición que sacamos, nos tiene que dar como resultado el 0. Entonces la función que cumple la igualdad es esa, x medios. ¿Sí? Ojo, en este punto es importante agregar la c. ¿Sí? Porque la integral que estamos haciendo es una integral indefinida. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que no se haya entendido?
No, profe. Entonces, en todos estos problemas donde tengan una igualdad, una ecuación o lo que, como quieran llamarlo, que involucre una integral de esta forma, ¿sí? Y nos pidan hallar algo, lo típico, derivar y ver qué es lo que queda, ¿sí? Entonces ahora, si ustedes miran, voy a cambiar a la guía, ahí está. Si ustedes miran la guía, casi todos se basan en eso. O sea, en el 2, les doy esa I y les digo que es solución de esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Derivarla, reemplazar aquí y ver que se cumple la igualdad. Eso es todo. Y para derivarla, hay que usar el teorema, ¿ya? En este igual. Fíjense que esto es casi lo mismo. X seno de pi x igual a todo eso, donde f es continua, y les pido hallar f de 4. O sea, hay que sacar f de x primero y después el f del valor. ¿Sí? Ya, el resto se los dejo de ejercicio para que lo intenten, no sé, hoy día o mañana antes de la clase, para que en clase lo revisemos, ¿sí? Mañana igual vamos a abarcar todo lo que podamos, así que no crean que si es que pasa este ítem ya no lo vamos a ver más. Ya, el 3. Áreas bajo la curva y áreas entre curvas. ¿Cuál hacemos? En el 1 hay varios, ¿sí? Y el 2 y el 3 son problemas que son de lo mismo, pero con un enunciado, ¿sí? El F, profe. El F, ya. Lo escribo y ahí me cambio a la tablet, ¿ya? Entonces este es 3 F y igual a 2, valor absoluto de X, 1 más X al cuadrado. El eje X y las rectas X igual a menos 1, X igual a 2. Ya, eso de ahí. Entonces, hallar el área bajo esa función, o en realidad entre esa función, el eje X, las rectas X igual a menos 1 y X igual a 2. Hagamos un bosquejo, ¿sí? Un bosquejo solamente para ver más o menos cómo resulta. Entonces este es menos 1. Y este es X igual a 2, ¿sí? Entonces, esos son los límites de integración, al final. Eso va a ser. El eje X ya sabemos cuál es, ¿cierto? Es esto de acá. Ya, pero ahora la pregunta del millón. Esta función. Primera cosa, ¿a nosotros nos interesa en realidad cómo sea la gráfica? ¿O no? En todos estos ejercicios en realidad no nos importa cómo son las gráficas. Solo nos importa una idea solamente, ¿sí? Entonces veamos. Cuando el x vale menos 1, ¿cuánto vale esta función?
valor absoluto da 1, así que el numerador es 2, ¿cierto? Y el denominador, el menos 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. 2 partido por 2, 1. 1. ¿Ya? Entonces la función pasa por ahí. ¿Sí? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función? 2 por 0, 0. 0, ¿cierto? Pasa por ahí. Cuando el x vale 1, 2 también. 1. O sea, 1. 2 arriba, 2 abajo, ¿sí? Y cuando el x vale 2, 2 por 4 2, quintos. 4 quintos. Eso es menos que 1, ¿cierto? Es una cosa así. ¿Sí? Ya, o sea, nuestra función, como les decía, puede ser cualquier cosa, pero va a ser una cuestión así. Ahora, ¿todos están de acuerdo en que la función es siempre positiva? ¿O alguien piensa que podría ser algo así, por ejemplo? Que sea negativa en un pedazo. Va a ser siempre positivo. Positiva, sí. ¿Por qué? Arriba es positivo, numerador positivo, denominador positivo, cociente de positivos es positivo. Y entonces podría ser algo así. Quedó feo. Eso es para hacerse una idea nomás, ¿no es? Pues como les digo, no es necesario tener tan exacta la gráfica. Ya, entonces, el área que nosotros queremos sacar es esa de ahí. ¿Ya? ¿Cómo sacamos el área? De una función positiva. Para las funciones positivas era facilito. Integrando. Cuando la función era positiva, era simplemente integrar. ¿Sí? Acuérdense de eso. Si la función era positiva, era llegar a integrar. Si la función era negativa en algunas partes, teníamos que cambiarle el signo. Ya, pero no es el caso. Entonces, ahí está la expresión para el área. Pero ahora, si tenemos dentro de la integral un valor absoluto, ¿qué teníamos que hacer en esos casos? ¿Se acuerdan? El x mayor o igual a 0 y el x menor a 0. Sí, o sea, claro, esa es la definición, ¿cierto? Valor absoluto de x igual a x o menos x. X cuando el x era mayor o igual a 0 y el otro cuando el x era menor que 0. ¿Sí? Está bien, esa es la definición. Ya, ¿y qué hacemos con eso? ¿De qué nos sirve? Usamos los intervalos Exacto, dependiendo. sí, justamente eso. Cuando nosotros tenemos, y esto lo pueden escribir como observación, cuando la función que se está integrando está definida por tramos, ¿sí? Como en el caso de acá, entonces nosotros tenemos que descomponer la integral en los intervalos correspondientes. O sea, aquí en 0 está el cambio de función, ¿cierto? Así que lo que tenemos que hacer es separar la integral de menos 1 a 0 más de 0 a 1, de 0 a 2, perdón. Ahí. ¿Por qué? Porque sobre esos intervalos vamos a estar integrando funciones distintas. ¿Ya? ¿Qué función nos queda en el fácil? 0, 2. ¿Qué función estaríamos integrando?
cuando el x está entre 0 y 2. Es esa, ¿cierto? Porque como el x es positivo, el valor absoluto entrega lo mismo. ¿Ya? La diferencia, ¿dónde está? La diferencia está ahí. ¿Sí? Del -1 al 0. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor absoluto de x cuando el x es negativo? Menos x. Ya. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, ahí está listo. Las integrales definidas les quedan de ejercicio. Para poder hacer otro... Es que si es que me pongo a hacer esas integrales, al final no avanzo con los otros problemas. Ya, pero a grueso modo, ¿cómo se resuelven esas integrales? ¿Cuál es el, por así decirlo, el ingrediente fundamental para encontrar la solución en esas integrales? Que son productos. No. Buscar la integral indefinida. ¿Sí? Pero ¿y eso cómo se encuentra? Se hace con esa sustitución, ¿cierto? Es una sustitución simple y les queda lista, miren. 1 más x cuadrado es el u, y arriba en el numerador está el 2x de x. ¿Está listo? ¿Sí? En general, en esta parte de aplicaciones, las integrales que aparecen son más simples. ¿Sí? No son como las que le salían en el primer certamen, pues ahí podía salir cualquier cosa. Acá, como son áreas y son cosas más bonitas, las integrales siempre van a ser más sencillas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, y yo lo que haría sería hacer uno de los otros, de entre el 2 y el 3 de las aplicaciones de área. Yo diría que el 3 es un poco más complicado. Y el 2 que les quede de ejercicio, ¿vale? Y ahí si es que no lo pueden hacer, lo hacemos mañana. O el miércoles, no sé, cualquiera de los dos. ¿Les parece o no? El 3. Sí, profe. Sí, profe. Ya, lo escribo y cambio al tablet, ¿sí? Dice, el área de la región comprendida entre la parábola y igual a 12x menos 6x cuadrado y el eje x es dividido por una recta. ¿Qué pasa por el origen? ¿Ya? Y esa división se hace en dos partes de igual área. Y nos piden encontrar la ecuación de esa recta. ¿Ya? En principio se ve bien, bien complicado, ¿no?
¿O más o menos se les ocurre cómo se hace? Hagamos un esquema primero, o sea, un bosquejo del problema. Dibujemos los ejes coordenados. Ahí están. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo es la gráfica de esta función? ¿Cómo se grafica? Podemos factorizar por menos 6x, ¿sí o no? O por 6x, como quieran. De ahí les quedaría x menos 2. ¿Sí? ¿Ayuda en algo esa factorización? ¿Les dice algo? Ya, ojo, en estas cosas es importante que se acuerden de las formas cuadráticas típicas. O sea, no sé, pues, si, circunferencias, parábolas, quizás elipses, ¿sí? O cónicas, no sé cómo le llamaban en sus cursos anteriores. Y entonces, al tener factorizado, eso nos decía la intersección con los ejes, ¿sí? O sea, con el eje X, más que nada. El Y se hace 0 cuando el X vale 0 o el X vale 2, ¿sí? Podrían escribirlo ahí. Eso va a ser 0, o sea, intersección con el eje X, cuando el X vale 0, ahí está. O cuando el X vale 2, ahí está. ¿Ya? Y ahora, la parábola es cóncava hacia dónde? ¿Para arriba o para abajo? ¿Cómo se veía eso? Se veía con el coeficiente del x cuadrado. Ese se llamaba factor de forma. Si era positivo, la parábola era una cosa así, ¿cierto? Si el factor de forma era negativo, era para abajo. Entonces, como este es para abajo, nos va a quedar algo así. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa es nuestra función. Y igual a 12x menos 6x cuadrado. ¿Qué nos dicen? Que la región, o sea, esta región, queda dividida en dos partes iguales, ¿sí? Cuando se traza una recta que pasa por el origen. O sea, nosotros estaríamos haciendo algo así. ¿Ya? Quizá un poco más agachada, más inclinada. Pero esa es la idea, ¿cierto? Nos queda dividido en una región 1, en una región 2, que tienen la misma área. ¿Sí? Y nos piden encontrar la ecuación de esa recta. Entonces, primera cosa. ¿Cuál es la forma que tiene esa recta? ¿Cómo podríamos escribir esa recta de forma general? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál era la pregunta? Ah,
Sí, no, ahí la respondí. Esa es la forma general de una recta, ¿cierto? Pero nosotros sabemos algo, pasa por el origen. B es 0. Entonces el B se hace 0. O sea, en otras palabras, nuestra recta tiene esa ecuación. ¿Sí? La pura pendiente. La pura, exacto, es la pura pendiente. ¿Sí? El coeficiente de posición es 0, ¿por qué? Porque pasa por el origen. ¿Sí? Ya, entonces ahora veamos qué pasa, cómo sacamos las regiones. ¿Sí? ¿Cómo podríamos sacar el área de R1? La función que pasa por arriba menos la recta. Exacto, ¿cierto? Entonces el área de la región 1 sería la integral de la función que pasa por arriba, que es 12x menos 6x cuadrado, ¿cierto? Menos la que pasa por abajo. ¿Ya? Súper bien hasta ahí. Pero, te escucho súper lejos. ¿Qué pasó? Hay que sacar el área total y después, no sé, dividirla en dos y eso, Y esa va a ser la igualdad, ¿sí? Bien. ahí Ya sacamos la sí, pendiente. a eso iba a llegar. Ya, pero todavía nos falta algo súper importante. ¿Qué nos falta en esa igualdad? El límite superior. El límite superior, ¿cierto? El inferior es 0. Pero ¿cuál es el límite superior? ¿O cómo determinamos el...? ¿Mm? El vértice, ¿no? No, porque si fuera el vértice nos quedaría algo así, pues, y eso no tiene por dónde ser la mitad del área. ¿Cómo se saca este punto? Habría que igualar el Exacto. 12x menos 6x menos o sea, igual al mx. Eso. Hay que hacer una intersección de funciones. Entonces se dan cuenta que con pocas cosas igual podemos hacer ejercicios entretenidos. Intersecciones. Las intersecciones las sacamos igualando las funciones, ¿cierto? 12x menos 6x cuadrado es igual a mx, ¿sí? Ya, ahí hacemos un poco de magia. Nada, no es tanta magia, eso es simplemente despejar, ¿cierto? Tirar todo a un lado, nos queda 0 igual a 6x cuadrado más mx menos 12x. O sea, factorizamos por 6x, no por x solamente. Factor de 6x menos m menos 12. ¿Sí? ¿Y cuándo eso es 0? Cuando el x es 0, pero eso no nos interesa, ¿cierto? El que nos importa es el otro. 6x menos m menos 12 igual a 0. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el x vale m más 12 sextos. Ahí está nuestro límite superior. ¿Ya? Y ahora hacemos lo que decía, creo que dijo Sebastián, ¿no? Lo de tomar el área completa, o sea, sacar toda esa área, y dividirla por 2. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser igual a algo para despejar el m, ¿cierto? Eso debe ser igual a algo, a un número, y así vamos a poder sacar el m. ¿Cómo sacamos el área de la región completa?
digamos área de R1 unido R2. Ese es más fácil. Integrando la función de 0 a 2. ¿Sí? Ese es más fácil, ¿cierto? Integral de 0 a 2 de la función cuadrática, o sea, de 12x menos 6x al cuadrado. Resultado. Primero la integral indefinida. Integral de 12x es 6x cuadrado. Integral de 6x cuadrado son 2x cubo. Cuando evaluamos en 2, nos queda 6 por 4, son 24. Y 2 al cubo son 8 por 2, 16. 24 menos 16 son 8. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad? 4. ¿Sí? Y ahí está nuestra igualdad para sacar el m. O sea, nuestra igualdad, fíjense, igual es un poco enredada porque hay x y m, pero la x va a desaparecer porque vamos a integrar. ¿Sí? Esta es la igualdad para sacar el m. Entonces la vuelvo a escribir. Integral de 0 a m más 12 partido por 6. ¿De quién? De 12x menos 6x cuadrado menos mx tiene que ser igual a 4. ¿Sí? Integral de eso es más o menos sencilla, ¿cierto? De 12x ya dijimos que era 6x cuadrado. De menos 6x cuadrado son menos 2x cubo. Y de menos mx menos m medios x cuadrado. Y eso evaluado entre 0 y m más 12 sextos. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda la evaluación? 6 m más 2 al cuadrado partido en 36 menos 2 m más 12 al cubo partido en 6 al cubo. A ver, no me va a caber ahí, mejor lo hago acá al lado, abajo. Menos m medios m más 2 al cuadrado partido en 6 al cuadrado y es igual a 4. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que habría que hacer de aquí en adelante? Despejar M. Despejar m, es lo único que falta. Ya, pero, ¿qué cuidados tenemos que tener? Porque si se fijan, es una cúbica, ¿cierto? Porque tenemos m más 12 al cuadrado, después m más 12 al cubo, y después m por m más 2 al cuadrado, o sea, es una cúbica. ¿Cuántas soluciones van a salir? Como máximo. Tres, ¿cierto? Entonces se obtienen como máximo 3 soluciones. Ya. ¿Y cómo escogemos la correcta? ¿Cómo creen ustedes que hay que escoger la correcta? De esas 3, porque hay 3. Ahí nosotros tenemos que volver al problema inicial.
¿sí? Tenemos que escoger M de tal forma que este punto esté entre 0 y 2. ¿Cuál era este punto? ¿Se acuerdan? Lo habíamos determinado. Era el M más 12 partido en 6. ¿Ya? Eso es importante. No es cualquier M, es el M que hace que esto quede entre 0 y 2. ¿Sí? Ahora, si les sale una única solución, ahí está listo. ¿Dudas? Miren, este ejercicio yo lo copié de un libro, así que lo más probable es que sacar las soluciones de esto sea bien sencillo. O sea como probar con uno, probar con cosas de ese estilo. Profe, ¿Sí? tengo una duda en la parte de donde hizo la intersección. ¿Ya? ¿Aquí? Sí, cuando sacó como factor común hacia afuera la X, ¿Ya? el M no sería más M. O sea, menos, en vez de menos M, más M. Oh, tienes razón. Sí. Ya, cambiémoslo al tiro. Entonces sí, este sería más M, pero en todo caso nos va a cambiar súper poco. Más M, y esto de acá, en vez de M más 12, es 12 menos M, ¿cierto? Es la única diferencia. 12 menos M, en las integrales va a ser lo mismo, en vez de M más 12, 12 menos M y acá. 12 menos M. Doce menos M y lo mismo en los paréntesis. ¿Sí? Bien, gracias por el detalle. Ya, pero el razonamiento es el mismo. O sea, ahora las soluciones que le aparezcan, el único cuidado es que esto quede entre 0 y 2. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. El certamen va a durar 3 horas. ¿Creen que esté bien o no? La otra vez, ¿cómo anduvieron de tiempo? Está bien, profe. Bien. ¿Sí? Ya. Sí, porque este igual va a ser un poquito más largo, porque es más materia, aparte, como son aplicaciones, esas generalmente uno las tiene que pensar un poco más. Ya no, pero en todo caso yo voy a estar bien pendiente ese día, o sea, si es que alguien me dice, profe, no sé, nos falta un poco de tiempo, no tendría problema en darle otro poco. ¿Ya? O sea, yo creo que andan bien, pero ahí vemos, ¿vale? A ver, son 9:20 van a ser. Y hagamos uno de volúmenes, solo dejar expresada la integral, sí, no calcularla. ¿Cuál quieren hacer? Tengo que compartir la pantalla. Ahí está. De volúmenes. Podría ser ET, profe. ¿El E? Sí, es que para que nos alcance el tiempo, ese, porque tiene un poco menos de álgebra. Ya, hagamos el E. Lo copio y me cambio al tablet, ¿vale?
No sé qué pasó hoy día, bueno, como estoy compartiendo internet desde el teléfono, no sé, no puedo pasar los documentos directos. Sí, certamen, José preguntaba el sábado 11 a las 9:30. ¿Encuentras que es muy temprano o no? Que el otro día habíamos dicho entre 9 y 10 y quedó esa hora, pero si encuentras que es muy temprano, me avisas nomás. Entonces, ¿cuál dijimos? El E, 4E. Ya, el E, aquí está. Entonces, hallar el volumen del sólido que se genera al hacer rotar, o por revolución, de la región encerrada por esas dos curvas, ¿sí? Y el eje de rotación es I igual a 0, o sea, el eje X. ¿Sí? I igual a 0 es el eje X igual a 0 es el eje Y. Hagamos un bosquejo primero. Graficar esto es fácil, ¿cierto? Es una parábola con vértice en el origen abierta hacia arriba. Porque es I igual a X cuadrado partido por 9. Entonces sería vértice es el origen, abierta hacia arriba, ahí está. No me quedó muy linda, pero no importa. Y la otra, esta de acá, ¿qué es? También es una parábola, ¿sí? Voy a escribirla acá, es X igual a 1/9 y al cuadrado, ¿sí? Eso es una parábola abierta hacia arriba, pero con respecto al eje X, o sea, abierto hacia la derecha. Entonces, este es X cuadrado igual a 9y, y la otra es una cosa así. Y cuadrado igual a 9x, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestra región? Sería esa de ahí. Esa es la región que está encerrando las curvas, ¿sí? Ahora, esa región la hacemos rotar en torno al eje X. Y nos preguntan cuál es el volumen que genera. Entonces, ¿cómo sacamos el volumen? Ese es por el disco, ¿cierto? El método de disco. Método del disco, ¿cierto? Se ajusta súper bien. El método del disco, al final, era... Oh, me salió el reporte semanal de trabajo. Oh, 6 horas diarias en el tablet, eso es mucho. Ya, entonces, como les decía, el método del disco se basa en el volumen de un disco, o un cilindro con altura chica, ¿cierto? El volumen de un cilindro de altura chica, o un disco, es pi por r cuadrado por el delta x. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Lo llevábamos a integrales. La integral del radio al cuadrado. Ya. Estoy solamente formando la fórmula. ¿Qué vamos a... O sea, ¿cómo vamos a calcular el volumen? Ahora la pregunta es ¿cómo?
¿Cómo vamos a sacar el volumen que genera esa región? Porque si nosotros integramos, o sea, o utilizamos la fórmula del disco para este pedacito, lo que vamos a hacer es generar todo esto. ¿Sí? Entonces, a ese volumen tenemos que restarle ese otro volumen. O sea, en otras palabras, tenemos que hacer una diferencia de volúmenes. Entonces podríamos escribirlo así. ¿Sí? El volumen que genera el radio exterior. ¿Cuál es el radio exterior? ¿Cuál es este radio? ¿A qué corresponde? La raíz de AX. Casi, esa no es una, es que sí me quedo como una A, pero eso es un 9. Ah. Así que es más simple. La función sería y igual a t raíz de x, ¿cierto? Ese es el radio exterior. ¿Y cuál es el radio interior? El que se forma desde el eje hasta la curva de abajo. Ese es más fácil, ¿cierto? Ese es y igual a x cuadrado partido en 9. ¿Ya? Entonces acuérdense, siempre que tengan que usar un método para volúmenes, van a tener que estar mirando eso. ¿Cuáles son los radios? ¿Sí? Yo creo que lo he dicho harto, pero no importa. Porque eso es lo más importante, ver cuál es el radio. Después de eso ya es reemplazar la fórmula. Entonces nos quedaría pi por la integral de el radio exterior al cuadrado. El radio exterior era, dijimos, eso de ahí. Y el volumen que se genera con la función de adentro, por así decirlo, es pi por la integral de el radio interior al cuadrado. ¿Ya? Esa sería la fórmula. Pero ahora la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Qué falta para que el problema ya esté llegar y calcular? Falta una cosa crucial. Los límites de integración. Los límites de integración. El inferior es 0, ¿cierto? Pero el superior, ¿cómo se saca? Intersectando la. Intersectando. ¿Sí? Ya, ¿qué funciones igualamos? Eso ya es más fácil. Porque sería esta con esta. ¿Sí? Entonces, x cuadrado partido en 9 es igual a 3 raíz de x. ¿Sí? Se intersectan en 0, eso ya lo sabemos. Pero ¿dónde más? Elevamos al cuadrado para que se vaya la raíz. Nos queda x cuarta partido en 81 igual a 9 x, ¿cierto? Multiplicamos por 81, x cuarta igual a 9 por 81 son... da lo mismo, porque después quizás tenga que sacar raíz, ¿o no? A ver. Ya, si pongamos 9 por 81, x. Despejamos todo a un lado. X cuarta menos 9 por 81x igual a 0. X factor de x cubo menos ya, y ahí hasta el problema creo que está listo. ¿Por qué? Porque x vale 0, eso ya lo sabemos. O bien x cubo vale
9 por 81, que es 9 al cubo. ¿Cuánto vale X? Vale 9. ¿Sí? Y ahí está listo el problema. ¿Por qué? Porque esto les va a dar 9x, integrar un polinomio facilito, ¿cierto? Acá les va a dar un polinomio, no le puse el cuadrado. Les va a dar un polinomio también, que va a ser facilito de integrar. ¿Ya? Entonces, esa sería la integral que representa el volumen. ¿Alguna duda, chicos? No la voy a resolver, porque como les digo, es un polinomio, simplemente. ¿Queda claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, pues, eso sería por hoy, estamos justo en la hora. Mañana seguimos, traten de... ¿Esta es la semana que tienen libre o no? ¿O era la otra? De los demás ramos. La semana pasada, profe. Ah, era la semana pasada, pucha, casi, fallé. Entonces, igual traten de ver los ejercicios, pues, para que mañana lleguen con los que tengan dudas y así avanzar mejor, ¿vale? Hoy día igual sí se nota que han trabajado, porque se acuerdan bien de los conceptos. Como siempre, profe. Ya. Ya, chicos, cuídense, tomen desayuno si es que alcanzan. Ya, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Ustedes igual. Chao, profe. Chau, profe.